Ciencias Humanas. Agradecemos la presencia y la participación de todos ustedes en este evento. Quisiera empezar esta introducción mencionando la importancia que tiene realizar la presentación de la revista Acontecimiento por parte de la mesa directiva que represento. Básicamente consiste en un principio que adoptamos desde nuestras propuestas en nuestro plan de trabajo, que es la interdisciplinariedad. Una apuesta por el aprendizaje entre disciplinas que pueda fomentar la lectura crítica y constructiva de la realidad, de la academia y de la política. Esta búsqueda interdisciplinaria se enlaza también con una apuesta interuniversitaria que vincule nuestros conocimientos, realidades y demandas con otros y otras estudiantes de universidades hermanas. Para nosotros y nosotras es muy gratificante saber que los y las compañeras de un colectivo estudiantil autogestionado promueven la crítica y reflexión literaria. Este es un gran aliciente para seguir motivando el movimiento estudiantil interuniversitario. Es decir, cómo se puede tener la integración de las formas de un arte que se dedica a sí mismo y a la vez tener una relación con algo exterior que lo determina, que sería la política. Entonces me parece que ese es un tema muy contemporáneo, es un tema que se está trabajando mucho, tanto en Perú como en otras partes, y me parece que no han podido escoger un mejor primer número, es decir, escoger un número en el cual se pueda conjugar el arte y la política. Eso me parece que está bastante bien. Y por otra parte quiero felicitarlos porque tienen un muy buen nivel, es decir, tanto la presentación académica como los artículos y las obras literarias que están hacia el final, me parece que están en un buen nivel, es decir, que uno sale de la revista y uno ha aprendido cosas, uno está mejor que como comenzó. Y eso es algo que no se puede decir por lo general de las revistas en ninguna parte, pero que efectivamente la lectura de la revista vale la pena. Es interesante, lo construye a uno mejor como intelectual. Realmente mi felicitación por los artículos escogidos y todo eso. Ahora, quiero hacer algunos señalamientos respecto a, primeramente, la revista en general y sobre algunos de los textos que están en la revista, un par de textos. Y quiero primero hablar de tres cosas que están al comienzo de la revista y luego sobre dos de los artículos uno que trata sobre una obra de arte y otro que trata sobre el tema del arte y la política. Entonces, lo primero que quisiera hablar es de la carátula del acontecimiento. Me sorprende un poco la carátula. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente me parece bonito y atrevido el hecho de que cojan el rojo. Que, evidentemente que está bien que cojan el rojo, eso no está mal. Me parece bien incluso de que haya fisuras, ¿no? Que haya ciertas fisuras y haya cierta pseudo textura que habría en la revista, es decir, que digamos habrían trazos de negro en el rojo, ¿no? O sea, trazos oscuros en esta nueva propuesta roja, de la cual habla Badiou, que es la reelaboración de la idea comunista. En ese sentido, me agrada que el color sea rojo, pero me sorprende que estén estos monigotes de Lacan, Zizek y Badiou por la misma propuesta de la revista, dado que la revista se propone desde la presentación como algo que iría a superar, digamos, la condición posmoderna, como algo que se posiciona distinto, digamos, a estas nociones del juego, estas nociones de las particularidades antiuniversalistas que existen en la modernidad. Y entonces traer estos monigotes acá le da un lugar, digamos, o sea, le da a la carátula un hálito de entretenimiento o de parodia
o de ironía que son precisamente pertenecientes a la estética moderna. Entonces, en ese sentido me sorprendió, o sea, hubiera preferido algo más matemático, como en el caso de Badiou, ¿no? Una fórmula como, no sé, como el Aleph, o algo en ese sentido, más que algo tan irrisorio que, como digo, emparenta la revista con un poco con el populismo. Eso en primer lugar. Con respecto a la presentación, me sorprendió una parte de la presentación. Estas críticas, por cierto, son críticas desde alguien de adentro, o sea, de alguien que no está desde fuera del posicionamiento subjetivo de la revista. O sea, yo me permito estas críticas posicionándome dentro de la misma posición subjetiva de los autores, o sea, digamos, avanzando con ellos, ¿no? O sea, una suerte de compañero de ruta. Entonces, es desde ahí donde estoy haciendo estos señalamientos. Entonces, cuando se dice nuestro marco teórico se fundamenta en la teoría compartida y se fundamenta engañando. La primera sienta sus raíces en Marx, pero elabora nuevas categorías de estudio que se alejan del ortodoxismo económico para profundizar en la complejidad social. La segunda se sumerge en el inconsciente, en ese otro espacio reprimido, el ser que se encuentra velado por el lenguaje. Entonces ahí haría dos señalamientos. Primero, el término de post-marxista, que es una materia de debate entre Zizek y Laclau. Entonces Zizek es uno de los monigotes en la revista, los centrales. Entonces Zizek hace una crítica a Laclau por llamarse neomarxista, porque, no sé, muchos se escucha, por ejemplo, de que Mariátegui es alguien que es un marxista heterodoxo, pero si uno lee el ensayo de Lucas sobre qué es un marxismo ortodoxo, el marxismo ortodoxo implica tener un ojo en la práctica que de alguna manera redibuja la teoría. Entonces, es decir, una indagación, una investigación de la realidad y de la praxis de la realidad que encierra siempre algo que redibuja la teoría, de manera que incluso el ortodoxismo económico de algún modo puede ser redibujado. Entonces ese desarrollo, digámoslo así, ese desarrollo es propiamente marxista, y la gran teoría de la ideología es de la cantera marxista. Es decir, acá se está diciendo queremos ir más allá del ortodoxismo económico para hablar de para hablar de, digamos, la ideología y la cultura y otros lugares donde efectivamente también se encierra el poder, no solamente en la economía. Me parece fabuloso. Lo que yo añadiría es decir que eso es un gesto propiamente marxista, y que ese es el punto de división, diríamos, entre Badiou y Zizek por un lado, con respecto a Ernesto Laclau, que viene desde una postura un poco más deconstruccionista. Es decir, la postura tanto lacaniana como la postura de Badiou no entran necesariamente dentro del juego de la deconstrucción. Entonces, lo que añadiría es decir, nuestra teoría es propiamente marxista, simplemente la marxista de la vieja escuela, como por ejemplo la ideología alemana de propio Marx, o la crítica de la ideología que está en el Capital, con el fetichismo de la mercancía, o la gran crítica de la fragmentación de la vida humana en la ideología capitalista de Lucas, ¿no? Que busca que la novela y la cultura pueda suplir esta fragmentación, y por otra parte la gran crítica, por supuesto, de Althusser, ¿no? Que se encuentra en esta misma revista, de los aparatos ideológicos de Estado. Entonces, esa elaboración es básicamente marxista, lo que diría yo. Entonces, en ese sentido, hubiera preferido que el primer ensayo, que es el debate entre Laclau y Ros Valdeiras, para presentar el concepto del reconocimiento, hubiera provenido de otro lugar.
es decir, que hubiera provenido de... ¿Por qué? Porque Laclau, que es post-marxista, que es deconstruccionista, se ve en la posición de presentar la teoría del acontecimiento que es central a la revista. Entonces yo hubiera preferido que ahí estuviese el mismo Badiou, o si no, uno de sus amigos, ¿no? Como por ejemplo Bruno Bostils. Se puede encontrar algunos textos sobre él y quizás puedan estar en el segundo número, o el mismo Peter Howard. Es decir, digamos que el acontecimiento sea presentado por alguien que sea cercano a la teoría del acontecimiento y no Ernesto Laclau, que dudo un poco de sus capacidades de realmente evaluar a Badiou. Lo digo porque le he leído varias cosas de Ernesto Laclau sobre Badiou y quizás simplemente no da la talla. Eso con respecto a la presentación del texto, que es el texto inicial, está luego de la presentación. Bien, dos cosas más. Una es, me parece importante, los textos que están, los textos me parecen muy buenos, son textos que han sido bien cogidos. Quiero mencionar dos de los textos porque tiene que ver con algo que estoy trabajando por el momento, ¿no? Primero, el texto de Stefan Gruber sobre el debate clásico entre Adorno y Lucas, ¿no? Y cómo ese debate clásico marxista entre Theodor Adorno y Lucas se repite en la época actual. Es decir, que Adorno sería alguien que apuesta por las vanguardias, alguien que apuesta por una teorización del arte que implica el arte acepta su autonomía con respecto a la política y el arte es político en tanto que realiza indagaciones de las formas que tendrán algún efecto secundario posteriormente en la política. Entonces, Adorno es un marxista que sostiene la importancia de la autonomía del arte. Es decir, que el arte es autónomo y debe de alguna manera considerarse por separado de la política, no debe tener a la política como una determinación exterior, algo que le da forma, sino que su propia investigación formal, si está bien hecha, dará efectos políticos en un segundo plano. Es decir, en el sentido de que nos muestra otra manera de relacionarnos con lo sensible en el mundo, con la materia en el mundo. Y ese es, digamos, algo político que es tomado hoy en día por Jacques Rancière, ¿no? Digamos, Rancière sería uno de los epígonos de Adorno, no que él se piense así, por supuesto, pero Rancière, pensando en el arte como un recorte de lo sensible, que en sí mismo es político. El arte es político en tanto arte. Entonces, eso me parece que es algo crucial en la formulación de Adorno, que sin embargo ha llevado a ciertos excesos, a ciertos problemas, como por ejemplo el pensar que efectivamente uno puede decir que todo arte es político, pero quizás ese arte político no tenga el punch necesario, o ese arte político no haga lo necesariamente político que se quiera. Es decir, que a veces el arte político aporta poquísimo a la reflexión sobre la política. Entonces, tenemos ese eje que sería Adorno y Rancière, y por otro lado tendríamos un eje que es Lucas con Jameson, donde la postura muy conocida de Lucas es la postura del realismo social. Y el realismo social lo que buscaba de alguna manera era, digamos, como que poner como esos periódicos donde se ven los puntos y uno pasa el lapicero, ¿no? Y une los puntos, donde uno ve, acepta que la realidad está fragmentada, y lo que haría el arte es darle consistencia, darle una totalidad, permitirnos orientarnos en el mundo. Entonces, Lucas apuesta por un arte que sería
un arte que tendría, además de su propia integración estética, una relación con lo cognitivo. Y dado que el mundo capitalista implica la especialización del trabajo y la fragmentación, y realmente no sabemos a dónde ir en el mundo, entonces el arte propone el arte del realismo socialista propondría una manera de orientarnos en el mundo, de poder decir, de poder dibujar una totalidad. Y eso es retomado por Jameson recientemente, bueno, no recientemente, pero en muchos ensayos y libros, ¿no? En el sentido de cartografiar el mundo, como por ejemplo ese llamado al cine a que nos muestre una realidad que es global, ¿no? De qué manera el capitalismo da forma a la realidad global. Entonces ahí tenemos estos dos grandes pensadores que no han pasado de moda, sino que sus teorías han sido reelaboradas de cierto nivel, y me parece que es ahí donde hay una gran avenida de investigación, ¿no? O sea, en el debate entre Adorno y Lucas, que se presenta en ese artículo, me parece que hay una avenida de investigación y que podría quizás en algún momento habilitar algún número. También, en este caso, hay un ensayo que retoma la obra de otro gran teórico marxista, alguien que leyó, según Alexander Hibbett, como leyó esa entrevista, alguien que leyó a Marx muy tardíamente, que es Walter Benjamin. Y me parece que es sumamente útil ese texto, que lo que hace es el texto de Laura Murillo Villa, Valor de Punto y Valor de Exhibición, donde ve cómo el arte, y eso también lo ve Adorno, cómo el arte tiene un origen religioso, tiene un origen mítico. El arte no es un fin, sino que de alguna manera es un medio para algo que lo trasciende. Y eso es lo que se llama el valor ritual del arte. El arte como un medio para la gloria de Dios, por ejemplo. Y que sin embargo, por el mismo movimiento del arte, eso lleva también a un cierto valor de exhibición, donde la obra de arte no es un medio para la trascendencia, sino en tanto que debe agradar, en tanto que debe entretener, se convierte en un fin en sí mismo. Es decir, la obra destinada a ser exhibida como un fin en sí mismo. Y entonces ahí es un poco la teorización de Walter Benjamin, que permite contextualizar el movimiento del arte. O sea, el arte no siempre ha estado destinado a estar en una sala de exposiciones, sino que el arte en algún momento estuvo destinado a otro fin. Y una pregunta que ocurre en este momento es si el arte debe reconocer que su fin es exterior a sí mismo. Y esa es una de las preguntas que se introducen a través de este artículo. Así que me parece que dentro de las cosas que se están trabajando en el mundo en este momento con relación a la estética, la revista presenta estos artículos y varios artículos que están bastante bien posicionados y que son un activo para la revista. Bien, finalmente quiero concluir con el análisis de Miguel Arribas Plata sobre Criba, de mi amigo Julián Pérez. La novela de Julián Pérez es una muy buena novela. Es una novela que yo en un momento he presentado, mejor la presenté en San Marcos, pero no voy a hablar de lo que yo hablé, sino quiero simplemente centrarme en lo que dice Arribas Plata, es decir, que esta novela es un acontecimiento. Entonces, el punto, me parece que es importante, teórico, que hay que tener claro, es que una obra de arte no es un acontecimiento en el arte. O sea, no es que el Quijote es un acontecimiento, no es que Criba es un acontecimiento, no es que Cien años de soledad es un acontecimiento, porque si no, ahí estaríamos llevando la noción de acontecimiento, que es una ruptura con lo que existe, una ruptura con la ley de repetición, llevándolo demasiado cerca al nombre de evento, en el cual es algo nuevo que entra de una estructura que existe. Una
un acontecimiento, por ejemplo, cuando Badiou habla de los acontecimientos en el arte, habla de la novela como un acontecimiento, es decir, que empiezan a escribirse novelas, el acontecimiento que ocurre en la prosa. Luego piensa que la novela, digamos, avanza hacia Joyce y Beckett y que se satura con Beckett. Hay una saturación de esta indagación de la prosa que es la novela. Y quizás hoy en día estamos pensando que el testimonio está tomando la posta de la novela, es decir, que si estamos realmente pensando que quizás la novela ha llegado a su fin, es una secuencia que está saturada y que por su propio movimiento tiene que morir para dar fruto al testimonio. No digo que vaya a ser así, pero es una posibilidad. Lo que quiero decir allí es que ahí se está pensando en acontecimiento, por ejemplo, decir el testimonio es parte de un conocimiento, es parte de un proceso de verdad. Estamos pensando en un grupo grande de obras, o sea, un grupo grande de obras que mediante los cuales uno puede decir un acontecimiento, una nueva verdad en el arte. Eso es lo que estamos diciendo. No se trata nunca de una novela en específico, independientemente de su gran calidad. Entonces, y en ese sentido se defiende la novela de Julián encarnizadamente. Hay una defensa de Julián encarnizada. Y esta defensa me parece válida, ¿no? Porque lo que hace Julián es una cosa extraña, rara, arriesgada, que es lo siguiente, que es que escribe la novela del conflicto armado desde la posición de la política de emancipación. La novela del conflicto armado se escribe desde el discurso humanitario, y Julián escribe una novela del conflicto armado desde la posición de emancipación, desde una política emancipación. Bien, eso me parece un gesto arriesgado y que debe hacerse. Más bien, yo creo que tiene que existir una crítica del conflicto armado, no solamente crítica literaria, sino una crítica histórica, en la cual se habla del conflicto armado no desde simplemente el contar las víctimas, es decir, lo malo que ha sido el Estado peruano y su luminoso con las poblaciones, sino de una crítica que se ponga desde el proceso de emancipación y diga qué fue mal en ese proceso de emancipación para que no se repita. Entonces, ahí es la novela de Julián hace un gesto que me parece audaz, que tiene que hacerse. Él va a validar la decisión de ir a la lucha armada. Bien, está bien, perfecto. Lo que quitaría la novela de Julián es que se queda ahí, que lo que hay que hacer es examinar qué fue mal en ese proceso, o sea, examinar qué fue lo que sucedió mal, o sea, qué es lo que se hizo mal. Por ejemplo, uno podría decir que Sendero Luminoso está retrasado con respecto a los acontecimientos en la política. Por ejemplo, la manera como lo ve Badiou. Badiou ve que tanto en la Revolución Cultural China como en mayo del 68 empieza un nuevo momento en el proceso de verdad político, en el cual se empieza a pensar más allá de la forma partido para dirigir digamos, a los movimientos sociales o políticos en un lugar. Y entonces empieza, en ese sentido, él dice que todos nosotros somos hijos de mayo del 68. Todos nosotros somos hijos de mayo del 68, en que todavía estamos buscando una organización política que no sea el partido para poder incidir en lo que sucede en el Estado. Y en ese sentido, uno puede empezar a pensar el fenómeno del Sendero desde la teoría del acontecimiento, ¿no?, que es heredera de Mao. Desde la teoría del acontecimiento, uno puede empezar a pensar que ese acontecimiento en que se utiliza la forma partido quizás está retrasado con respecto a otros movimientos que se dan. Entonces, quiero saludar el artículo que escriba positivamente de la novela. Me parece que está bien hacer una cosa así. Me parece que está bien que la novela tome gestos audaces y se ponga en la política de emancipación, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Y efectivamente analizar ese proceso, ver qué fue mal, ¿no?
una crítica dentro de esa perspectiva. Bien, gracias.